Wow, aún no paran de sorprenderme cómo suceden de cosas en el mundo que ustedes llaman real. Los humanos hacen muchas cosas, hay muchas noticias por estas épocas. Tal vez mi favorita haya sido la del Halloween, aunque estuve mirando los disfraces que usaban niños, niñas, grandes, perros, gatos, loros, de todo, y la verdad no vi ningún caballito virtual. ¿Será que a nadie se le ocurrió? Yo creo que es un buen disfraz. Piénsalo para el próximo año. Y ya que hablamos del próximo año, pues recordemos que ya estamos por terminar nuestra temporada, así que escuchemos este capítulo de estreno, Carlos y Diana. Vamos con este capítulo. Caballito virtual, te han sentado muy bien esta práctica del podcast. Cada vez te oímos más animado y más comprometido con la causa de los cobayos. Compañera Cobayo. Compañero Cobayo aquí, hayas... militante, exorbitante, desgastante, ¿cómo era que decía el abuelo? Tome usted su elixir reconfortante, vitalizante. Sí. Wow, eso fue rápido. Creo que esta intervención se lleva el récord de mi aporte más temprano en todos los 45 capítulos que llevamos. El diálogo del abuelo Simpson cuando está promocionando su tónico es el siguiente. Acérquense, damas y caballeros, y prueben el maravilloso, revitalizante, infalible tónico del amor Simpson e hijo. Ponga mucho ardor y más calor en su labor de amor con este energizante, impresionante, excitante, vitalizante y humectante tónico. Esta traducción mexicana es un sueño, de Es verdad que no. Gente que ama su trabajo, lo hace con el corazón, como yo veía en estos días. Y hacemos lo que queremos, pero también queremos vivir de ello. Yo también quiero. Bueno, si me pagan por sobar perritos, Si me cambias perrito por panda, ya te tengo el trabajo y es cuidadora de pandas. también le entro. Como decía una compañerita en algún lado, todo lo que pueda llegar a ser un animal abrazable, déjemelo que yo lo consiento. Si es un caimán con chaleco peludo, tráigamelo que Le yo lo hacemos sobo. el negocio, sí, claro. Ay, los caimanes son re lindos, todos ellos. Saludos a las babillas que nos escuchen, a los gaviales por allá en la India. No tenemos reportes de la India, pero de pronto algún gavial nos escuche algún día. A los caimanes y cocodrilos de todo el continente. Eso es, tal cual. Y obviamente un saludo muy especial a todos los coballitos que nos escuchan. Qué bueno que nos sigan escuchando, que estén aquí haciendo comunidad. Un pequeño recordatorio para los que inician en este capítulo. El triángulo de los cobayos se llama triángulo porque pretende ser de 3 lados. Los que hacemos el podcast, es decir, mi cobayo y yo, con los aportes del caballito virtual, claro. Pero pues es indispensable. Los oyentes, esos son el tercer punto de ese triángulo que pretende ser muy íntimo, muy cercano. Por eso solamente somos 3 punticos en la figura geométrica. Somos un dodecaedro, pero deshidratado. Sí, porque en estas épocas pues ya todo es economizado. Entonces nacimos como el dodecaedro de los pequeños mamíferos peludos evolucionados. Ya vamos en el triángulo de los cobayos. Por eso valoramos, necesitamos y celebramos cada uno de sus aportes, de sus retweets, comentarios. Esas pequeñas muestras de estamos presentes son el impulsito porque no ganamos bitcocos, pero podemos ganar afecto a nuestro, iba a decir trabajo, pero no es trabajo. Yo creo que sí es un trabajo, ¿sabes que sí? Porque requiere energía, preparación, amor. Hacer En una torta términos... también, entonces no sé. Claro, es un trabajo. Hay que remontarnos a la definición de la física, cobayo. Trabajo es movimiento, fuerza por desplazamiento. Vamos a decir que dice la IA. Listo. En física, el trabajo es la transferencia de energía a un objeto por una fuerza que actúa sobre él y Fuerza. causa un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Cobayis. Okay, Claro que estamos trabajando, que no nos paguen es otra vuelta, pero eso es del mundo capitalista, que es un asco, pero que trabajamos. Y que es divertido, es divertido. Yo no me acuerdo si lo puse acá de ejemplo, pero alguna vez escuché en otro podcast que decía, uy, hoy trabajé durísimo, durísimo, durísimo. ¿Y cuál puede ser un trabajo muy duro? No sé, todos los días arrancar a empujar un muro. Eso gasta fuerza, eso transmite energía, eso desgasta. Juepucha, llegó uno mamado y movió el muro. No, mano, pero ya casi le quito la pintura. Claro. Y un mes dándole al berraco trabajo. Y que aquí hay una cosa que tenemos instalado por la bendita religión en gran parte, por el sistema de miércoles en el que vivimos, y es que trabajamos un montón. Ya somos los hijos del colonialismo. Pero trabajamos mal. Hay algunas cosas que yo tengo claro que viéndole la cara a la gente y estando aquí se crea un tipo de energía, una sinergia con la que podemos hacer cosas. Pero si yo voy a interactuar todo el día con un computador y un Excel, porque estudies lo que estudies, terminarás trabajando con un Excel. Ese realmente es el leviatán de nuestros días. Ya tenemos patriarcado, capitalismo, colonialismo y el hijo de todos ellos es Excel. El excelismo. Entonces, ¿a qué putas me levanto yo a las 6 de la mañana a chupar trancón, a chupar frío, a gastar mi ropa, a irme a un lugar, a sentarme en un puesto, a trabajar con el Excel, a almorzar, volver al Excel y volverme a mi casa? ¿No tiene usted un Excel en su casa? Mire, por más jodido, todo el mundo tiene Excel. Estamos trabajando para usted. Ese va a ser ahora el tema de los callos. Trabajamos para usted. Puede que nuestro trabajo no mueva el muro y todos los días arranquemos a empujarlo para hacer mucho trabajo y un trabajo extenuante, pero al menos que digan qué bonito trabajar en lo que yo quiero hacer. Trabajamos para usted. No mucho, no siempre, no muy bien, pero le garantizamos, señor Cobayo oyente, señora Cobayo oyente, que trabajamos para ustedes. Perdónenlo poquito, como decía. Sí, por ahí. ¿sabes también quién dijo perdónenlo poquito? ¿Quién? El finado Jaime Garzón, cuando se empelotó enfrente de sí. Diana Uribe.
porque le subía la calefacción. Y Diana Uribe se quejó, entonces él se empelotó y le dijo, ay, perdónela poquito. Esta mujer, pero que volaba. Ya no estaba histórica, sino histérica con él. Ay, Dios mío. Se cumplieron, ¿cuántos? 17 años Pues del mira, pero asesinato vil y miserable de Jaime Garzón. Pues qué hijo de madre. Mientras podamos reír y bailar, como dicen en el Pacífico, pues hay oportunidad de arte. Oye, estamos muy esperanzadores hoy, Coyo, no me gusta. No te quejes de tu felicidad, carajo. Entonces, ¿tú qué traes, Coyes? Yo traigo hoy unas traducciones. Vamos a ver cómo están tus lenguas muertas. Ay, huepucha. Empecemos con traducciones del latín. Empezamos con Sitius Altius Fortius Latium. Son 4 palabras. Sitius Altius Fortius Latium. Espérame, porque eso me toca escribirlo, porque eso me suena a los trabalenguas que hace uno cuando está aprendiendo inglés. ¿Tiene no manulismo linoleum? ¿Cómo fue, Coyes? Sitius Altius Fortius Latium. Lugar, alto, fuerte, latino. Y como pista adicional, un jaguar mexicano y Vinicius, que era un híbrido entre simio, ave y felino, pero esta vez brasilero. ¿Y Vinicius no era un emperador? Y también un jugador del Real Madrid. Pero en este caso estoy hablando del híbrido entre simio, ave, felino, brasilero. Entonces, si juntamos Sitius, Altius, Fortius, Latium, Jaguar y Vinicius, ¿qué sale ahí de ese sancocho? Hacemos hat, Sancochos. 32, 23. Por la izquierda, Coyo, corre, corre, corre. Corre. No, Coballito, ni idea. Pero Esta estuviste sí. muy cerca. Te faltó pispicia porque ibas bien. Sitius, más rápido. Altius, más alto. Fortius, más fuerte. Más fuerte. ¿Y qué es más rápido, más alto y más fuerte? ¿Ese lema es de qué? ¿De Nike? No, de las Olimpiadas. Ah, casi. Más alto, Ni más qué. rápido, Rápido, más más- fuerte. Uy, Las qué Olimpiadas, lindo Sitius, tema, Altius, Fortius. caballo. Y como ese tema es gigante, el factor que lo aterriza un poquito, no demasiado, es Latium. Latium es el gentilicio de Lazio o terreno llano, que es de donde viene el término latino y por lo tanto Latinoamérica o latinoamericano. El jaguar mexicano es una mascota olímpica, no tuvo nombre, fue la primer mascota oficial en una olimpiada que hizo México. Y Vinicius es un híbrido de simio, ave y felino que fue la mascota de los Juegos de Río, que fue otra olimpiada latinoamericana. Entonces, Sitius, Altius, Fortius, Latium, Vinicius y jaguar, ¿de qué voy a hablar? ¿De carreras de atletismo? De eventos olímpicos y deportistas olímpicos latinoamericanos. Ah. Ese es mi objeto cultural. Bueno, eso está lindo. Mira que seguimos con lo esperanzador. Hay un pico en mi vida que hace posible que yo empiece alguna actividad deportiva y son los olímpicos. Ok. De maricas, esa Es gente está brutal. haciendo eso y corren de esa manera y saltan de esa manera y compiten de esa manera y yo aquí echadota. No, voy a caminar. Va a sentirme un poco menos mal si voy a la esquina a comprarme el tamal en vez de pedirlo a la casa. Total, sí. Yo sé que es un lugar común, pero que uno ve a esta gente, pucha, hasta el que queda de último del deporte más desconocido del planeta, es un bárbaro. Gente destacadísima, de gente disciplinadísima, es de admirar. Ese nadador africano que clasificó porque descalificaron a todos y él jamás había competido en una piscina olímpica y no tenía técnica. Aquí el caballo macho hace referencia a Hector Musambani, apodado la Anguila, de Guinea Ecuatorial, que en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 participó en la prueba de 100 metros libres, pese a que había aprendido a nadar tan solo 8 meses antes. En su primera salida clasificó porque sus compañeros fueron descalificados por una falsa salida. Su nadar fue extraño por la falta de técnica y se notó su gran esfuerzo por combinar la prueba para clasificar a una segunda instancia. Así lo hizo, y en esa segunda salida no clasificó. Entonces, ¿cómo llegó un nadador tan inexperto a la cita de los mejores deportistas del mundo? Pues porque el Comité Olímpico tiene entre sus principios la difusión de los deportes y la vida deportiva como una meta. Entonces destina ciertos cupos a países que, por sus condiciones locales e incipiente desarrollo en ciertas disciplinas, nunca alcanzarían las marcas mínimas para clasificarse y asistir a una olimpiada. Esta acción es tan importante que después de la participación de Musambani se construyeron piscinas olímpicas y se inició fuerte con el programa de preparación olímpica en Guinea Ecuatorial, y el propio nadador terminó siendo el presidente de la Federación de Natación de ese país. Como dato curioso, Guinea Ecuatorial es el único país africano con el español como lengua oficial. Es admirable, o sea, cualquiera el que pongas que haya ido a un olímpico. De acuerdo, sí, no, mis de respetos. acuerdo. Lo traigo porque se dice que los triunfos deportivos y más aún las justas deportivas globales por excelencia que son los olímpicos generan una identidad que llena de orgullo a los trozos de tierra llamado país. Es decir, podemos sacar pecho por todos los logros olímpicos. Es de las cosas que nos enorgullecen, yo creo que a todos los habitantes de la tierra. Los Juegos Olímpicos se han utilizado como herramientas de propaganda y también como una falsa demostración de poder o dominio de unas naciones sobre otras. Generan una fanática. Se emociona uno, como tú dices, por ejemplo, a hacer más actividad física. Genera audiencia. Es un negocio multimillonario. No hay que olvidarlo. Es un negocio. Si no, no estaría vivo en estas épocas donde todos son bitcocos para acá y bitcocos para allá. Y obviamente genera comentarios. Te pone en boca de todos y es algo que mueve gente y inspira personas. Y nuestra región, es decir, Latinoamérica, que por eso lo de Latium, suele aceptar esos discursos de que la supremacía deportiva genera también supremacías en otras áreas de manera muy apresurada y dogmática. Lo cual no es del todo reprochable porque, pues, a veces de tanto escuchar algo y escuchar
escuchar algo, pues es difícil cuestionárselo. Al recordar el capítulo de Jairo Pinilla haciendo películas, si a mí me diera el presupuesto de Spielberg, yo haría mejores películas que Spielberg. Eso es tenerse fe y eso está bien, o sea, me parece totalmente loable. Y los demás pues se burlaban. Yo creo que Jairo Pinilla toda la vida escuchó, ay sí, claro, ¿usted qué va a hacer Spielberg? Pero nunca se lo creyó. Tal vez sea la excepción, porque en general nuestra región, Latinoamérica enterita, es muy dada a que si nos dicen que no podemos, sí, realmente no podemos. Es que somos brutos, sí, somos brutos. Es que ustedes se merecen que les parquee la Armada 52 con un portaaviones enfrente. Sí, no lo merecemos. Nos comemos el discurso así enteritos, desafortunadamente. El bombardeo de superioridad ajena e inferioridad local es constante, pero no pensamos generalmente que hay una clara inequidad en el acceso a los espacios para la práctica y para el desarrollo profesional de esos deportes, para las subvenciones, pagos, sueldos y demás que recibe un deportista profesional en otras latitudes a comparación de la nuestra, y las facilidades que tienen los deportistas para que se puedan dedicar al sitius, altius, fortius y no solamente a sobrevivir, no morirse de hambre y tratar de vivir dignamente, que es con lo que luchan adicionalmente todos nuestros deportistas. Y así es como del deporte se casa casi imperceptiblemente a, comillas, mi modelo de gobierno es mejor que el de los otros, cierro comillas. E incluso el profesor asociado a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el profe Jorge Tobar, remarca que en Latinoamérica tradicionalmente las élites políticas entendieron el deporte como medio de control social, no como ancla de desarrollo nacional, haciendo que las gestas olímpicas de nuestros países se dieran más por esfuerzos individuales y particulares que como políticas de Estado, a diferencia de otras regiones del mundo. Ahí a los chinos, ahí los cubanos. Mira esos modelos, diferentísimos. Ahí a los rusos, bueno, ya no tanto como antes, ahora se mueven por otras direcciones, pero los callaron, los vetaron, no salieron los últimos olímpicos, y si uno ve los partidos de tenistas rusos, no les colocan la bandera ni dicen que son rusos, y así sucesivamente. Pero sí, ese tema creo que es un ejemplo brutal para demostrar lo que todo el tiempo hemos venido diciendo, que el capitalismo es una basofia y que efectivamente atribuir esos éxitos a la persona que tuvo un chance para salir adelante. El pobre es pobre entonces porque quiere, demuestra, y el deportista es malo porque no es. Cobayo, hemos encontrado el enlace con el que yo voy a hablar ahorita. Tenlo presente. Qué bonito. Porque Listo, hemos cogido el enlace para hablar de tu objeto de lo que hablamos aquí. Dilo en latín, objetum culturalum. A mí me gusta más el objetis culturalis. Eso, yo lo dije en singular. O el objetae culturalae, que me gusta más la botánica. Me parece justo aclarar, eso sí, que me referiré en este podcast a las Olimpiadas de verano, por la pírrica participación de las Olimpiadas de invierno que hemos tenido los de la zona latinoamericana. Verbigracia. En las Olimpiadas de verano, los países latinoamericanos más ganadores son Cuba, con 241 medallas repartidas así: 81 de oro, 68 de plata y 92 de bronce. Después viene Brasil, con 150 medallas en total: 37 de oro, 42 de plata y 71 de bronce. Y tercera a Argentina, con 77 medallas en total: 21 de oro, 26 de plata y 30 de bronce. Colombia, en esos Juegos Olímpicos de verano, es la quinta en toda la región, pero está lejos de las anteriores, con solo 38 medallas, menos de la mitad de los argentinos, por ejemplo, y muy lejos de los cubanos o los brasileños. Tenemos 38 medallas, 5 de oro, 16 de plata y 17 de bronce. Ahora, si hablamos de los Olímpicos de invierno, solamente estarían Cuba, como el máximo ganador también, con 8 medallas, una de oro, una de plata y 6 de bronce, Ecuador con 2 medallas, ambas de plata, y Argentina con un bronce. Y se acabó Latinoamérica en las Olimpiadas de invierno. Entonces no voy a referirme a las Olimpiadas de invierno, ¿listo? Pero es que somos el reino del trópico, Cobayo. Total. O sea, mira nomás nuestro pobre platanal. Hay 3 ciudades principales de clima frío: Tunja, Pasto y Bogotá. Donde te al salgan de resto esos ya te tienes que cuestas. cargar repelente y toallita en los hombros. Exacto, entonces que no Sí. frieguen. Se entiende por qué Además- vamos a hablar de Olímpicos. Además, de con el cambio climático, que se acostumbran que todas van a ser de verano, porque de invierno va a estar como jodido. Depende cómo terminen las cosas, podemos hacer unas Olimpiadas de invierno nuclear, pero ese es otro tema para otro podcast tal vez. Ahí entraremos en desventaja porque en invierno no nos Aquí va no. bien. Y lo nuclear tampoco, con el tema de Irán, los pinches israelíes y los rusos y los ucranianos y todos allá. Ay, yo tengo tantas plantas nucleares, no sé qué, y todo plagadito de plástico. Y Latinoamérica como, hola. Nosotros solo te apuñaleamos y te matamos de hambre. Siempre resaltamos en Latinoamérica el trabajo manual. Sí, acá nos gusta mucho la artesanía. Sí, lo artesanal. Podremos hacer, no sé, guerras con denominación de origen. Pero bueno, solo ha habido 14 mascotas oficiales olímpicas, donde la primera fue la de Múnich 72. La de México 68, como te decía, fue el jaguarcito. Fue no oficial, fue la que le dio envidia a todos. Los mexicanos lanzaron su jaguarcito y dijeron, está bonita la idea, vamos a monetizarla. Y ya para Múnich 72 salió la primera mascota oficial de unas olimpiadas. México fueron como los pioneros y como estamos hablando de latinos, hago este reconocimiento. Vinicius fue la mascota de Río 2016. Y esos son todos los olímpicos que se han hecho en suelo latinoamericano. 2. En Cuba, en el vóley femenino, ganaron 3 oros y un bronce olímpico en 4 olimpiadas seguidas. Eran chinas monstruosas, eran bárbaras. En un deporte altamente competitivo y desgastante como lo es el voleibol, totalmente admirable los 4 medallas olímpicas seguidas de la delegación cubana, con la salvedad de la situación que ya conocemos en Cuba, y sin embargo llegan a esos resultados. Explicar el bloqueo económico y generalizado impuesto por Estados Unidos a Cuba es un trabajo extenso, complejo y apto para un ejército de historiadores, politólogos, diplomáticos y otros profesionales. De manera muy superficial,
Diría que en 1962 hubo una tensión política por unos misiles rusos que aparentemente sí estuvieron en Cuba, muy cerca del territorio estadounidense. Y por eso, desde ese país decidieron acabar todo comercio con Cuba y se instituyó un embargo que aún hoy existe. Las sanciones cruzaron fronteras, afectaron cada intercambio, cada puerto y cada moneda que fluía hacia Cuba. Se impusieron leyes, regulaciones nacionales, prohibiciones en comercio, finanzas y viajes por parte de Estados Unidos y sus aliados que afectó al pueblo cubano, dejándolo desabastecido de medicinas, insumos médicos, equipos especializados, materias primas, tecnología y financiamiento. Cada año, la ONU alza su voz casi unánimemente para condenar esta política. Por ejemplo, en 2023, 187 países votaron por exigir el fin del bloqueo, cosa que Estados Unidos ignora sistemáticamente. En el escenario de la vida isleña, los apagones, la escasez de repuestos, la inexistente posibilidad de viajar libremente han marcado la vida cotidiana. Para muchos analistas, este bloqueo, más que un acto diplomático, se tornó en un símbolo de aislamiento, de resistencia y de supervivencia en Cuba y un símbolo de una desmedida demostración de poder de Estados Unidos. Entre los deportistas individuales, el más destacado de toda Latinoamérica es el clavadista mexicano Joaquín Capilla. Tiene 4 medallas, siendo ese un récord para cualquier mexicano, con 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, la misma cantidad que lograron las chinas de Cuba, pero en individual. Y además, Joaquín Capilla lo hizo en solo 3 olimpiadas, la del 48, la del 52 y la del 56. Joaquín Capilla se caracterizaba por la precisión y el temple a saltar, y sobre todo mostró la importancia de la fuerza mental y la habilidad técnica, porque él jamás se consideró menos por ser latino. Como curiosidad, su papá lo motivaba a hacer saltos cada vez más altos con la promesa de un tostón, que era una moneda de 50 centavos mexicanos de inicios del siglo XX. Entonces, cuando ya dominaba un salto, el papá le ofrecía un tostón más si lo hacía desde más arriba, y así logró dominar a los clavados. Llega uno de mis favoritos, que es Félix Sánchez, corredor de 400 metros vallas de la República Dominicana, que ganó 2 oros olímpicos, que se dice fácil, pero vaya y hágalo. Pero lo que a mí más me encanta de Félix Sánchez es que logró 5 años ininterrumpidos sin perder una carrera. Calcula tú lo que es estar corriendo 5 años y ganar todo. Eso es ser un monstruo. Félix Sánchez es de mis héroes deportivos personales. Se llevó el apodo de Super Sánchez y hasta se hizo un tatuaje con ese motivo de Super Sánchez. Para varios expertos es uno de los 5 mejores de todos los tiempos en su especialidad, aunque para mí es el mejor. Como nota curiosa, su compatriota Marilady Paulino es joven todavía, está activa y podría igualar o mejorar las marcas de Félix. Es decir, ojo con la dominicana como se viene para el atletismo, aunque ella hace 400 planos, no vayas. Pero podríamos estar presenciando el nacimiento de la Super Paulino. Y hablando de mujeres, tenemos a la colombiana Mariana Pajón Londoño en BMX, poseedora de 2 medallas de oro y 1 de plata. La llaman la reina del BMX y a nivel mundial también es conocida como la mejor bicicrosista de todos los tiempos. No es cuento de nosotros como el cuento de tener el segundo mejor himno del mundo, que ese cuento no lo echan a todos los latinoamericanos, se lo escuchaba de varios países. Este es en serio, o sea, ella es en todo el mundo reconocida como la mejor bicicrosista de todos los tiempos. Es además la primera mujer latina en tener 2 oros olímpicos por un deporte individual. Su carisma es tanto que en su primera olimpiada, la de 2002, obtuvo el 40% de los votos de los colombianos para ser la abanderada de la delegación olímpica, y efectivamente lo fue. Como curiosidad, ella competía en BMX desde los 3 años y lo hacía con niños que le doblaban su edad porque no existía una categoría oficial adecuada para ella y les ganaba lejos. Mijaín López, cubano, es una absoluta leyenda. Es el más dominante luchador grecorromano que ha existido en los tiempos modernos. Obviamente no se tienen registros comparables con las olimpiadas de la era antigua, y pues la lucha grecorromana es de los pocos deportes que existieron en las olimpiadas antiguas y en las olimpiadas modernas. Efectivamente, las primeras olimpiadas no eran relevantes a las mediciones de los tiempos o distancias más destacados. El énfasis está en las proezas legendarias, como el famoso salto de Phailos, de Crotona, militar y pentatleta, que habría realizado un salto de 1600 metros. Obviamente, muchos han desmentido esa marca, e incluso se especula que era una broma por haber hecho un gran salto en el pentatlón, pero una mala marca en el lanzamiento del disco de la misma disciplina. Y así funcionan las leyendas, van variando sus detalles, como la distancia exacta en este caso, pero queda el hecho innegable de que Phailos era un gran atleta. También se lleva otra distinción, y es de los pocos atletas de la Roma clásica que tienen representación gráfica. La de Phailos se encuentra en varios vasos y vasijas antiguas, como la ánfora de Eutímides, que se encuentra exhibida en el Museo Alemán de Staatliche Antikes Manlungen, que traduciría algo así como Colecciones Estatales de Antigüedades, ubicada en Múnich. Podemos decir que Mijaín López, el cubano, es el mejor luchador grecorromano de todos los tiempos, tanto que este luchador es el único deportista poseedor de 5 oros olímpicos, es el único. Dotado de un gran tamaño desde niño, logró depurar una técnica tan efectiva que fue el terror de todos los hombres de más de 120 kilos, que era su categoría, que medían fuerzas y técnica contra él durante más de 20 años. Y él hizo otro récord así como el de Félix Sánchez. Él estuvo invicto desde Beijing 2008 hasta París 2024, es decir, 16 años invicto.
invicto. Otro monstruo latinoamericano del que no hablamos, del que no hay documental en Netflix, sencillamente porque no es del norte global. De hecho, se retiró invicto, colgó los guayos en 2024, literal, porque parte del ritual de retiro de un luchador greco-romano es coger sus boticas y colgarlas, y él lo hizo. Como curiosidad, resulta que se entregaba un solo cupo a cada país para esta categoría. Como el cupo para Cuba siempre era de Mijaín desde el 2008, entonces hubo una pequeña y especializada diáspora de luchadores cubanos muy buenos, pero que nunca iban a tener cupo en Cuba porque estaba Mijaín y nadie le ganaba. Entonces, en las justas olímpicas, muchos de ellos caían ante su compatriota representando a otros países. Verbigracia, Yasmania Costa, su última víctima y medalla de plata olímpica en París. Cuando se retiró, le ganó a un compatriota que competía por Chile. Era su discípulo, aprendió con Mijaín y era muy amigo de él, pero nadie le ganaba a Mijaín. Y para seguir en Chile, vamos a hablar del tenista Nicolás Massú, oriundo de ese país. Su récord olímpico es de 2 medallas de oro, pero la gracia es que esas 2 medallas de oro se las ganó en menos de una semana, en Atenas 2004, al vencer a los mejores tenistas de dobles del momento con su compañero Fernando González, también chileno. Ellos le ganaron a los famosísimos hermanos Bryan de los Estados Unidos, un par de monstruos en dobles. Al ganarle a los hermanos Bryan, pasaron a la final, jugando un partido histórico en el cual 2 chilenos, Massú y González, remontaron 4 puntos de partidos en contra en el cuarto set, frente al seleccionado alemán de otro par de monstruos, tanto en dobles como individuales, que eran Kiefer y Schüttler. Les remontaron los chilenos. Se fueron al quinto set y lo ganaron los chilenos, por eso medalla de oro. Y al día siguiente, Nicolás Massú jugó contra un estadounidense la final de sencillos, y en otra apoteosis de partido de 5 sets, es decir, se jugó 10 sets en 2 días, este señor ganó su segundo oro en 2 días. Curiosidad de Massú, derrotó sin complejos a casi todos los número 1 del mundo que enfrentó. Ahí cayeron Roger Federer, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Carlos Moyá, Marat Safin, Gustavo Kurten, pero quien lo ponía a él en calzas prietas era otro latino, el argentino Juan Ignacio Chela, y siempre fue su némesis, no los europeos, la cosa era entre latinos. Jefferson Pérez es un marchista ecuatoriano que tiene un oro y una plata olímpicas. Tiene una larga carrera profesional. Su primera medalla fue en Atlanta 96 y la segunda fue en Pekín 2008. Muy bueno, pero es un medio muy competitivo. Él mismo cuenta que su humilde origen lo llevó a vender periódicos en algún momento de su infancia y solamente entrenaba en los momentos que le dejaba el estudio y el trabajo. No con el reconocimiento olímpico en mente realmente. Lo que quería era mejorar sus notas porque estuvo a punto de perder educación física y pues trató de entrenar lo más que pudo. Correr y fue perfeccionando una técnica con un entrenador que lo vio por ahí. Se volvió corredor olímpico y él lo único que quería era no perder educación física. No porque fuera malo, repito, es un tipo que ganó 2 medallas olímpicas, una de oro incluso, sino por las condiciones, que era de lo que hablábamos más atrás. Se le ha reconocido su disciplina deportiva, pero también su disciplina intelectual, puesto que él es ingeniero con maestría y parece que ya dejó atrás su ambición política. Mira lo inteligente que es, desde que perdió una elección de alcaldes en su pueblo y aceptó dirigir la Federación de Atletismo de su país, que según tengo entendido lo está haciendo hasta la fecha. Qué bueno, porque aquí es casi lo mismo. En cierta forma, sí. No, háblame de la DIMAYOR y de la Federación de Fútbol, mejor dicho. No hablamos de política, coño, dijimos que vamos a estar esperanzados. Por eso hablamos de deportistas que nos llenan de esperanza. Más allá de tener una estatua en su honor, lo más curioso es que Jefferson Leonardo estuvo a punto de llamarse Gersinio, pero el registrador, de los que hablamos en el capítulo de las cédulas y la mayoría de edad, y otros funcionarios burocráticos no le permitieron llamarse Gersinio, arguyendo que eso no era un nombre en el idioma español y se cambió por el aparentemente muy castizo nombre de Jefferson, porque así somos los latinoamericanos. El señor se quería poner Popó Gersinio. No, señor, no. Póngame Popó Jefferson. Eso sí es totalmente está muy bien. castizo. Si bien de los 3 únicos boxeadores tricampeones olímpicos, el primero fue un húngaro, los 2 restantes son cubanos, mostrando así una hegemonía latina, nunca europea en el boxeo. Y de esos 2 cubanos hablaré del gran Teófilo Stevenson, que Dios mío es una absurda leyenda del deporte mundial. Yo creo que por encima de Mohamed Ali, pero tiene menos prensa porque Mohamed era gringo. Teófilo Stevenson a los 14 años ya pesaba 71 kilos y no precisamente de sobrepeso. Y llegó al boxeo porque él buscaba muchas peleas en el colegio y la mejor forma de canalizar eso fue meterlo al boxeo. Y eso fue una gran lección porque cuando entró al boxeo perdió sus primeras 20 peleas. De cascarle a los compañeros del colegio a ir a boxear con gente que sí sabía, no le dieron una tunda, le dieron 20 tundas. Y claro, gracias a la revolución cubana, él se fundamentó con campeones mundiales, rusos y demás, y llegó a ser el boxeador aficionado más importante del mundo, ganando hasta los 6º Juegos Panamericanos de Cali en 1971. Su filosofía era que nunca había perdido porque cada derrota que tuvo le
fueron dando experiencia. Teófilo fue tan bueno que algunos en su tiempo lo ubicaban como mejor que Mohamed Ali. A mí no me cabe duda. Y tengo pruebas. Ahí sí no es como el que tengo pruebas. Y no me cabe duda. Teófilo es mucho mejor que Mohamed Ali. Como curiosidad, dejo una de sus frases, porque era tremendamente carismático y sabía decir sus frases. Una de ellas fue: prefiero el cariño de 8 millones de cubanos y no cambiaría mi pedazo de Cuba ni por todo el dinero que me puedan ofrecer. Esto lo dijo cuando le dijeron: venga, pelee con Mohamed Ali y denos espectáculos. Y él dijo: viera que no me interesa. Recomendación literaria: el libro Sueños Olímpicos de Mujeres Colombianas, escrito por Janet Lucumí Balanta, una deportista obviamente. Janet Lucumí Balanta es deportista olímpica en pista de 400 metros, 800 metros y relevos. Entrenadora, metodóloga, escritora, licenciada en educación física con magíster en educación, conferencista y profesora. Solo para mencionar y dar contexto a la recomendación de Escobacho. Es un libro de no ficción que se explica con el título. Contiene datos estadísticos e historias de gente colombiana muy tesa. Todas mujeres: Mirta Bruck, Catherine Ibargüen, Felipa Palacios, Yuri Alvear, María Isabel Urrutia y otras tantas. Solo les nombro una pequeña muestra de lo que es ese libro, como para que entendamos un poco más también lo que es mi objeto cultural, que hasta ahí llegó Cobachito. ¿Cómo te parece? Pues Cobacho, tengo dos líneas de reflexión frente a tu objeto. La primera es muy mía y la segunda es un poco más seria. Voy a empezar por la que es muy mía. Cuando tú empezaste a hablar de toda esa gente, yo me acordaba de mi tía abuela, que empezaba a hablar de otras tías abuelas, de las cuales yo no conocía un carajo. Eran de la familia, tenías que aguantar el carretazo. Y uno ahí sentado escuchando de la tía abuela que habla de las otras 50,000 tías abuelas, de los 50,000 hijos que ha tenido cada una de las 50,000 tías abuelas, que estaban en los 50,000 municipios de Boyacá, de donde viene mi familia materna. Y yo, y las 100,000 vicisitudes de esa gente que no conocías. Y por ahí escuchaba una: sí, esa tía abuela un día me dio sopa. Sí, yo conocí al hijo de esa tía abuela porque un día me espichó la nariz. Me sentí un poco así, yo creo que es un poco devolverme 30 años atrás casi, cuando te escuchaba hablar de fútbol mientras tenemos que hacer tareas. Menos mal aclaramos que como es un triángulo, también hay coballitos que le jalan un poquito más a esto. No, yo me imagino. Hay temas yo para todos. Ya tengo planillados dos que deben estar allá enfermos, felices, tomando notas. De todo lo que tú cuentas de los olímpicos, hay algo, ese fue un artículo académico que leímos tú y yo hace años, que tenía que ver con qué tan cerca está la especie humana de desarrollar un superhombre o una supermujer. Entonces ahí nos paramos, por ejemplo, en todo el tema de los supermanes, los aquamanes, las mujeres maravillas, todos los superpoderes que están relacionados. Pero el estudio tenía que ver con esas razones filogenéticas y ontogenéticas que hacen posible que tú hagas 100 metros no en 10 segundos, sino en 9. Un segundo no es un carajo para nadie, sí, pero ahí... Pero bajarlo costó como 20 años, si la memoria no me falla. En 1908, por primera vez un hombre, Reggie Walker, de Reino Unido, corría los 100 metros en menos de 11 segundos, con 10,8 segundos. Y fue hasta 1968 que Gene Hines, de Estados Unidos, bajó los 100 metros en menos de 10 segundos, 9,95. Es decir, bajar este segundo tomó 60 años. En las mujeres, la polaca Stanislawa Walisikiewicz en 1932 bajó de los 12 segundos para un récord de 100 metros con 11,9. Y fue Evelyn Ashford, de los Estados Unidos, la primera en bajar de los 11 segundos con 10,97 en 1984. Es decir, en mujeres bajar un segundo tomó 52 años. Entonces, ¿cómo no va a ser eso un superhombre? O una mujer que hace un salto antes de 5 metros 10 y ahora su salto es de 5 metros 11. Y uno dice, un centímetro. Todo el trabajo que tiene ese centímetro. Creo que lo que emociona de los Juegos Olímpicos, claro, a los enfermos como tú, las estadísticas. Todo, y los números, o sea, todo. Enfermos. Pero yo creo que al grueso de la gente lo que nos llega es la posibilidad de pensar que hay superhombres y supermujeres. Este corre un montón, este salta un montón, este nada un montón. Y mira cómo se articulan, mira cómo defienden. Claro que todo está teñido un patriotismo pendejo que nos deja los Estados-nación, pero es una cosa increíble. Eso es a lo que jala. Creo que la magia de los Olímpicos y de todos estos locos, de todas estas tías abuelas que hacen deporte de alto rendimiento, pues uno dice miércoles, ¿cómo no van a ser super hombres y super mujeres? Yo imagino que si hablamos de estadística, debe ser muchísimo menos del 1%. Estos degenerados jamaiquinos que son capaces de correr y que de hecho se encontró que tienen una sustancia, una proteína que hace posible que sus músculos tengan una resistencia no sé cómo y que por eso sean tan veloces. Eso me parece muy interesante, que yo decía, a todo el mundo le gustan los Olímpicos, claro, obviamente unos deportes más que otros. A mí me pones a ver golf y yo creo que habría más chance de ir a perseguir arañas que de ver el golf. Y de cambiar de partido político al contrario antes que yo creo que sí, no me desespero. Y otra cosa que me sonó un montón de lo que decías es esa figura oculta del entrenador. O sea, de los entrenadores como que uno escucha muy malas cosas en el cine y en las noticias, abusadores, maltratantes, pero obviamente pues yo no me dejé entrenar por nadie, por eso es que
tengo todos los problemas de salud del mundo. Además, para uno ser un super hombre o una super mujer de los que va a los olímpicos, por más plata que tuviéramos, por más tiempo que le dedicáramos, la única capacidad tuya y mía es hablar basura. Y eso no es olímpico por el Y eso, momento. Vamos a ver sí. después del invierno nuclear o el calentamiento global. Pero esa figura del entrenador también me parece una cosa muy increíble ahí, porque generalmente es el que está en la sombra, es el que motiva, el que regaña, el que acompaña, el que lidera, el que defiende, o la, ¿sí? Porque generalmente hablamos de él, pero hay muchas las en esa figura de entrenadores. Y creo que eso también es lindo. Los enfermos de las estadísticas dirán cuántos de estos deportistas de super tías abuelas terminan volviéndose entrenadores, entrenadoras, porque yo no he ido nunca a unos olímpicos, me parecería chévere ir. Con lo que uno ve, tú ves primero a la entrenadora diciéndole, tiene que hacer y no sé qué, esto, lo otro, y los va enderezando y parece así, no sé qué, y les muestra otra vez, yo, marica, usted no se lo ha dicho eso como 200 millones de veces, y luego cuando se baja y otra vez, y entonces esta es una figura que me parece interesante. Y voy a tener un perrito que se llama Ejercinio. No importa que su nombre no sea tan castizo. Los que me conocen saben que yo todos los animales los bautizo Nicanor, pero ahora voy a tener unos que se llaman Ejercinio. Algo te quedó para tu vida práctica. Y ya, Cobachito. Te Y bueno, recomendaría que le echaras un ojito al librito o si no a las historias de estas mujeres, Coballo. hay algo que debe tener todavía más peso en el mundo de ser un superhombre o una supermujer, y es ser un superhombre o una supermujer negros en el Pacífico de este litoral latinoamericano. Ya que tú hablaste de la curva normal, es empezar en la colita inferior y llegar a la colita superior. Muchas son mamás, muchas víctimas de violencia, esas sí son Durísimo. superheroínas. Yo tenía un ganchito por donde entrar con tu conversación, pero ya se me perdió. Yo sé que lo vamos a retomar, pero es que la vuelta es muy larga. Más bien voy a empezar por otro lado. Oye, ¿qué fue lo primero que tú compraste por internet? Lo que pasa es que al principio yo era muy desconfiado y ahora me encanta, que me evita ir a mirar, probar, cruzarme con gentes y demás. Pero lo primero, yo creo que algún aparato tecnológico, bien sea un juego, un celular, un computador, algo tecnológico tuvo que ser, pero no lo tengo presente realmente. Yo te voy a contar lo que yo primero compré, porque yo también era muy desconfiada. ¿Yo qué le voy a andar haciendo negocios? ¿Y si no me habían llega? todas. ¿Y con quién me quedo? Total. ¿Y si llega roto? La diferencia de una persona innovadora a los que estamos en el rezago de las tendencias. Yo esa vaina de Mercado Libre, ¿quién va a pegar ahí? Toma tu patada y todo lo que ha derivado. Yo me acuerdo que compré en una página unos zapatos Salmón. Yo no sé si tú conociste mis zapatos Salmón. Me suena que los buscabas, pero no recuerdo haberlos visto, ¿sabes? Yo básicamente tenía una relación simbiótica con mis zapatos Salmón. Era la felicidad dar con mis zapatos Salmón y los quería un montón porque de verdad los conseguí muy baratos. En una tienda no bajaban en aquellos días de unos 100,000 pesos y yo los miro en la tienda 30,000. Yo, sesos de mono. Sesos de mono. Sesos de mono, pero si serán sesos de mono. Les voy a contar un secreto. Esta referencia es de una caricatura de Calvin y Hobbes, donde Calvin no quiere comerse sus vegetales y el papá le dice, haces bien en no comértelos porque en realidad son sesos de mono. Y Calvin comienza a probarlos, intrigado y fascinado por la novedad. Y desde entonces nuestros cobayos usan esa frase ante situaciones que parecen ser una cosa, pero no están seguros de ellos. ¿Sesos de mono? Súper lindos. La marca no la recuerdo. Vamos a decir que son de marca Olímpicos. Tenían como una pielecita de durazno y una puntica como en charol, color salmón, con un tricitico de tacón. Era una cosa cuquísima. Y entonces el asunto es el siguiente. Cada vez que yo me ponía los 70 hijos de su grandísima madre zapatos salmón, llovía. Y como eran unos zapatitos destapados, primero el dolor de se me está mojando la pielecita de durazno de mis Exacto, zapatos. Se me están mojando las patas. Voy a llegar emparamada. ¿De qué crees que voy a hablar? Pues hay dos opciones, o el condicionamiento adventicio o las compras por internet. No, más cerca del condicionamiento adventicio. Y es efectivamente esa frase que yo solté de cada vez que yo me puse los malditos zapatos llovía. Agüeros. No, échale otros 2 intentos. ¿Predisposiciones? Sí, bien collo. Tibio. Ah, juepuchis, y después de eso, ¿qué pasó hoy? Si yo estoy predispuesto, es una profecía autocumplida. Bien, cerca, caliente. Y, ay, no sé, Coballo. De los sesgos. Pues Estaban muy claro, cerca, o sea, le diste qué toda la mula. vuelta. Otra vez estoy en el lado oscuro de traer de objetos Muajajaja. imposibles, pero este es un objeto cultural poderosísimo. Muy humano, Sí. muy cultural. Muy denso, muy cercano a la profesión nuestra y que tiene una cotidianidad que ignoramos o que pasamos por alto todo el tiempo. Entonces yo con mis zapatos salmón, y es eso, incluso empecé a dejármelos de poner porque dije, No me quiero mojar hoy. Obviamente esos ejercicios de memoria que se instalan ahí cerquita a la amígdala, pues le dejan a uno ahí la sensación. Esta frase de no me pongo mis zapatos salmón porque fijo llueve es un sesgo que se llama la ilusión de causalidad, en el que yo atribuyo, sacado de la nada, que un evento está relacionado con otro. Yo me pongo los zapatos salmón y llueve. Hombre, al universo entero, al planeta Tierra, ¿qué le va a importar a usted qué tiene puesto? Hay un mundo de sesgos y eso es lo que quiero hablar Pero un poco hoy. total. El sesgo cognitivo es un término que los psicólogos deberíamos trabajar con mayor fuerza. Siento yo que nosotros, por ejemplo,
la universidad vimos eso muy por encima y yo lo vine a trabajar con mayor juicio y a estudiarlo y a reflexionarlo cuando fui profe de creatividad, porque hay unos sesgos de verdad muy importantes que terminan limitando nuestra visión de nosotros mismos en nuestra capacidad creativa, y sobre todo también lo vine a identificar cuando trabajaba con emprendedores. De hecho, el ejercicio mío era empezar a identificar, aún sin saberlo, algunos patrones de pensamiento que me permitían ver cómo ellos abordaban sus problemas, asumían juicios o tomaban decisiones. Y es que es eso, el sesgo cognitivo es básicamente un patrón que lo hemos construido en nuestra cabeza, que le da respuesta a los problemas. Ya yo puedo encontrar rápidamente como el problema, darle como un enfoque de solución, pero está mal enfocado. Generalmente surgen de patrones aleatorios, como ponerme los zapatos salmón y yo ver. El patrón cuando se construye ya no es aleatorio. De hecho, el problema de los sesgos cognitivos es que se nos vuelven creencias y experiencias, y va uno con esos patrones de pensamiento por la vida resolviendo problemas o metiéndose en problemas. Entonces quiero hacer un jueguito contigo para hablar un poco de los sesgos. Hay un montón. Para mis clases y para mis cosas trabajaba 5, que ya te los iré contando. Porque ¿quién es el mago que es capaz de entender su modelo de pensamiento, hacerle seguimiento de cómo recibe, procesa, almacena, devuelve información de manera cognitiva, emocional, moral, ética? No hable carreta que usted no puede. Si al caso llega 1 o 2 cachitos de ahí. Y el resto, su cerebro tiene que adaptarse. El sesgo le permite adaptarse porque estar todo el tiempo construyendo esos procesos es muy cansado. Lo desgasta, se le come la energía. Entonces vamos a jugar, coach. Yo te voy a dar un ejemplo y tú me dices lo que puede ser. No me des el nombre completo del sesgo porque no los tenemos precisos. O sea, No, y como tú dices, son muchos y a veces como que se solapan el uno con el otro. Listo, dale. mira esta frase. Yo sé que fumar hace un daño el tenaz, pero eso mi abuelo fumó toda la vida y vivió hasta los 95 y un roble el viejo. ¿Qué se te ocurre que pueda hacer? ¿Es falsa premisa? No, porque la premisa es cierta, mentiras. No, la premisa es cierta. ¿De falsa atribución? Más o menos. Aquí, ¿qué hacemos? Es un evento que es cercano, entonces yo asumo que como mi abuelo fumó y no se murió, pues cualquiera puede fumar y no se muere. Eso se llama un sesgo de disponibilidad. Calcular la probabilidad de que algo pase por cosas que me pasaron o que yo recuerdo, ignorando la evidencia estadística o ignorando otros elementos que hay alrededor. Otra, ya llevamos 3 horas en esta fila, no podemos irnos ahora. ¿Qué se te ocurre? Pues no le tengo un nombre, pero es como la esperanza de nada puede ser peor, o sea, ya pasó lo peor. No. Esta la vi un montón en los emprendedores porque tiene que ver con mantener una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, porque aunque sea más racional retirarse, tú ya sientes que has invertido tanto, que es lo mismo que pasa en un casino. Tú sientes que has metido tanto, que tú dices, no, yo ya no me puedo retirar. Es lo que pasa también con las relaciones de pareja. Es que yo llevo tanto tiempo que ya toca quedarse ahí. Ese sesgo se llama la falacia del costo hundido. Y es que el costo hundido, ahí me corregirán los coballitos administradores y contadores, tiene que ver con aquellos costos que definitivamente tú no recuperas. Tú los necesitas, pero no hay manera de que tú digas, los vamos a recuperar nuevamente o los vamos a retomar de los ingresos o de las ganancias que quedan. Y los coballitos virtuales ampliamos más que corregir. Quería precisar que las 2 características definitorias de un costo hundido son irrecuperable y debe ser irrelevante para tomar decisiones a futuro. Al menos en la teoría contable, porque hay algunos cobayos que se atan al pasado, aun cuando sea recuperable, y toman decisiones desde allí, pero ese es otro tema. Listo, esta me parece interesantísima. Todo el mundo está invirtiendo en criptomonedas. Yo no me puedo quedar atrás. ¿Qué se te ocurre? Pues le tengo un nombre dado por la calle, que es el FOMO. Perfecto, pensamos exactamente lo mismo. El sesgo se llama efecto arrastre o el bandwagon. Y es básicamente que yo me comporto o creo cosas porque todos lo hacen. El sesgo tiene como una variación que es el FOMO, el fear of missing out, que es el miedo de perderse las cosas, que es lo que generalmente tiene jodidos a muchos de los adolescentes. Y es que yo tengo que estar en las redes todo el tiempo, tengo que estar haciendo todo el tiempo porque me genera una angustia brutal que los demás estén haciendo, viviendo, compartiendo cosas genialísimas y yo aquí como un huevón afuera. El efecto arrastre. Yo sencillamente me dejo llevar por lo que plantea la mayoría. Ahí el sesgo es la mayoría no puede estar equivocada. Listo. Ese nuevo compañero se ve como serio. Eso seguramente es un man bravo. Ese es el halo, efecto halo. Exacto. El halo negativo. Pero sí tiene otro nombre, ¿no? No, es un error de atribución, no necesariamente okay. Es el sesgo. Yo cojo una característica negativa de una persona y formo un juicio global negativo sobre esa persona basado en una sola característica. Yo debo decir que yo sufro un montón de ese halo negativo, pero eso también es un tema del sesgo allí, que a veces uno dice, no, eso es un sesgo. No, a veces tú también vas desarrollando como una capacidad para que tu cerebro procese cosas no a nivel racional, que es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la intuición. Los neurólogos lo explican como su cerebro
cerebro detecta cosas de las que usted no está consciente y luego en algún momento esa vaina encuadra. Generalmente la percibe de manera emocional y luego la pone en palabras y dice, uy, pasa tal y tal cosa. Es un poco relacionado por ahí. Yo creo que como todo en la vida, y voy a decir una idiota, es porque es una frase de cojón absoluta, y aplica para todo en la vida además, y lo que explica todo no explica nada en últimas. Ahí el truco es la mesura, como la justa medida. O sea, no puedo pensar que siempre mi primera impresión va a ser cierta, Claro. pero tampoco puedo desconfiar de mi primera impresión. Exacto. Entonces, esa tiene una particularidad y es que el efecto halo, desde mi humilde punto de vista, no es, ay, no, tú te dejaste influenciar por eso. No. Cuando uno desarrolla ese patrón de observación, ese olfato que incluso se puede manejar en el tema de los negocios, hubo gente que cuando yo trabajaba en temas de emprendimiento era capaz de decir, no, esa vaina y no hay nada. Y uno lo he mirado en un par de años, hola, sí, y no hubo. Y todo el mundo podría estar diciendo lo contrario. ¿Qué es lo clave? Y ahí me voy adelantando un poco con el momento terapéutico del triángulo de los cobayos. Uno es consciente de que lo puede tener. Entonces uno se hace como la pregunta, se puede devolver y decir, puede que estar pasando. No está pasando. Estoy segurísimo de que eso ocurre, pero al menos hacerse como la pequeña confrontación. Miremos este. El jefe dijo que esa idea era buena. Entonces eso fijo es una buena idea. Y ese es sesgo de autoridad, me parece que se llama. Sesgo de sabe más, autoridad. este tiene 3 diplomas, entonces debe saber, este tiene Exacto. más tiempo. Sí. Pero aquí hay una cosa importante. Si, por ejemplo, viene el señor ese Sánchez, ¿qué era lo que hacía la abuelita Sánchez que explicaste? 400 vallas. Si el man viene y me dice a mí, mire niño, usted tiene que saltar y cuando salte tiene que elevar la cadera de esta manera y levantar el tobillo de esta manera y pasar de esta manera. Ay, no, cállese, yo no tengo sesgo de autoridad y entonces yo puedo sola. No, eso sería idiota. El problema en el sesgo de autoridad no es que venga del conocimiento, sino que venga del poder o del prestigio, porque es el jefe o porque tiene una jerarquía más que tú o porque es famoso de alguna manera, que es también un poco lo que pasa con los influencers que explotan un montón ese sesgo de Sí. autoridad, pero que no saben un carajo y realmente nada de lo que plantean en su opinión tiene contenido real. Creo que Entonces, de ahí nace el usted no sabe quién soy yo, primero, porque yo tengo autoridad. Y segundo, la autoridad también a veces tiene la razón, como tú dices, Félix Sánchez. Claro. A mí me dice, corra así, yo tengo que correr así, carajo, esa es la forma Total. correcta. La cosa es que es irrefutable. Si Félix Sánchez me dice, mueva la cadera así, y yo voy y busco, es por eso, oiga, el tipo tenía razón, y no se va a equivocar. El cuides, ok, lo dijo esa persona que tiene más conocimiento que yo, va a echarle un ojito que tal, una nueva tendencia, Claro. y encuentro que es cierto. ahí hay un tema del pensamiento crítico. Lo clave siempre en el sesgo es la primera autoconfrontación. Si tú autoconfrontas el sesgo y tú dices, no, a pesar de eso sigo adelante. Bueno, ya hiciste Ok, ese ejercicio de listo, pensamiento sí. crítico, sigue adelante o no le haga caso al señor Sánchez y vaya a rompase la madre contra las vallas o lo que quiera que sea. Y que lo levante mi Jaín. Él le siente un puño, la tía abuela cubana que daba puños. Mírate este. Después de ver tantas noticias de accidentes de avión, uy, yo no quiero viajar en avión. Eso es muy peligroso. Sesgo de confirmación. No. De confirmación si te subes al puto avión y te rompes la madre. Ahí sí quedas confirmado. Me refería era, es que en Bogotá va a llover sangre, en Bogotá va a llover sangre, en Bogotá, 1000, 2000, 7000 veces la digo, pero la vez que Pero yo Dios mío, salgo cuando como sale Bart, llovió sangre. salgo como Bart en el capítulo de los Gremlins, tenía razón, sí, pero vas a ir al hospital mental. Este es un sesgo de disponibilidad. Tiene que ver con que yo estoy expuesto, es precisamente lo que tú dices, estoy sobreexpuesto a información volátil, sin estadísticas y sin datos reales. Si yo, por ejemplo, veo que en el 2001 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, ¿cómo no voy a decir allá que las películas terroristas no tienen razón? Claro, pero dígame cuántas veces hubo ese tipo de atentados allá. Entonces, el sesgo de disponibilidad pasa con los fenómenos de polarización. La gente se mete tanto en una información y la circula que sencillamente la das por cierta y no das el chance de mirar del otro lado qué puede estar pasando que no sea cierto. Esta la vas a coger fácil. Ese político me cae bien. Entonces, seguro las propuestas son buenas. Ese sí es el halo positivo. Exacto, entonces yo genero un juicio positivo sobre una característica única que no puede estar relacionada. Puede que el tipo sea queridísimo, pero que las propuestas que tiene están hechas con las patas. Un grupo Listo. de personas cuyo nombre no voy a delatar acá, votaron por Andrés Pastrana porque era bonito. Es que era guapo, es que es tan churro. Y ni una ni Que- otra, además. Es que Y mira, ese gran hijo de su maldita madre se le empezó, se le acabó de todo porque donde ese perro no suba, Uribe no sube. yo no sé si el peor fue Andrés Pastrana o Iván Duque. Todavía no lo sé. Pero qué Uy, par Jesús. de cáfares. Bueno, es que en Pastrana no mató tanta gente, cocho. Las Más o menos. estadísticas. Por el conflicto te lo creo, pero directamente podemos entrar muy bien a ese que entras, porque tiene como mucho sentido. Y es, no, yo siempre estudio la noche anterior. Esa me encantaba ponérsela a mis estudiantes. A mí siempre me ha servido estudiar la noche anterior y nunca he tenido problemas. Al otro día me va bien. ¿Qué Pues, será? yo lo asocio al de anclaje. No.
El Sí, yo status quo, estoy... Cobayo. Yo mantengo un hábito, Ay, yo claro. mantengo una condición así, yo tengo conocimiento de que hay otras opciones, pero así se ha hecho siempre. El efecto anclaje también lo mirábamos un poco con los emprendedores y era el ejemplo de las promociones. Antes costaba 300.000 y ahora vale 200.000. Es una ganga, bajó un montón de precio. ¿Y usted sabía si esa porquería vale 200.000? O si lo ¿Qué es necesita lo en que? su vida, es que me voy a comprar un No, transportador de iones porque vale 300.000 y bajo a 100.000. ahí no es tanto la decisión de consumo, Cobayo, es que tú tomes frente a dos opciones, una que te ponen alta y una que te ponen chica, tú asumas que la chica es perfecta porque te dieron esa otra información de primeras, que es un poco a lo que jugaba Falabella hasta que los cogió la SIC. La SIC es la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana, que se define como la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, los Datos Personales y la Metrología Legal. Protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales, la cual, tal como referencia a la Cobaya, encontró que algunas de las promociones que Falabella presentaba no eran tal cosa. De que la camisa vale 50.000 pesos. Ay, la vamos a poner a 120 y le vamos a hacer un descuento del 70%. Ay, mira, la camisa vale 50.000. De pronto mi problema es de concepto. El de anclaje no es quedarme con lo primero que me dan. Sí, pero en comparación de algo. Ah, Sí, ok, porque si no, ok. ¿cómo haces para anclarte aquí? Hay un montón. Voy a mencionar algunos para que los cobayitos curiosos puedan buscarlos y masticarlos. Está, por ejemplo, el sesgo de ilusión de causalidad, la Me que yo encanta, mencioné eso me primero. encanta. El sesgo de confirmación. Yo solo busco información en otros que refuerzan mis creencias y descarto datos contrarios. Ya con esa opinión basta. Llamado en nuestra modernidad algoritmo. Cierran la burbuja. Perfecto. El sesgo de autoservicio, que para los psicólogos es más el tema del locus de control, es que los fracasos son por factores externos y los logros son por habilidades propias. De eso sí que abunda, Dios mío. Hay uno que quiero traer en particular porque por ahí fue que empecé este objeto para traerlo al episodio de hoy, Cobayes. Tiene que ver con estos ejemplos. Si no compras este seguro, tu familia va a quedar desprotegida. Últimas 24 horas para no perder el descuento del 50%. Usted más bien no pida aumentos a su jefe porque capaz que se pone bravo y usted termina incluso perdiendo el puesto. Quédese callado, ¿qué se te ocurre? Pues es como apelar a una consecuencia posible, pero improbable, y tomarla como regla general. Bueno, en el análisis como de la secuencia de cogniciones que pueden llegar a eso, esa puede ser una salida. Este sesgo en particular a mí me encanta porque es el sesgo de aversión a la pérdida y es fundamental en el desarrollo de emprendimientos, de negocios. Por eso te digo que mucho de esta cosa la traje especialmente del tiempo que estuve trabajando en proyectos con emprendimiento y es que las personas que le tienen más miedo a la pérdida y a valorar las ganancias equivalentes, dice la literatura, lo lleva a decisiones basadas en evitar riesgos. Está el ejemplo, puedes apostar 50 y si apuestas los 50 y pierdes, te quedaste sin nada, pero si apuestas, te ganas 100. La mayoría de la gente no apuesta los 50 Se queda con sus 50. porque no, yo prefiero mantener acá mis 50 a la posibilidad de ganar 100. Los estudios muestran que si una persona orientada al desarrollo de proyectos o de emprendimientos y lo demás, dice de una, le entro. De pronto entra a negociar, no le pongo 50, le pongo 40 o le pongo los 50 pero con la posibilidad de ganar, qué sé yo, 110, 120. Este sesgo de aversión a la pérdida es uno de los sesgos más estudiados porque vienen específicamente de un libro que yo creo que lo he recomendado un par de veces aquí. Es que verdad, parece un librazo. Es un ladrillo a ratos, pero cuando uno le saca el gustico y es el libro de Kahneman y Tversky, Pensar rápido, pensar despacio. Uy, que es tiene buenísimo. es un libro de psicólogos que se ganan Nobel de Economía. Y el planteamiento de lo que ellos hablan, de hecho, ese sesgo surge de la teoría de la perspectiva de Kahneman, donde habla que las pérdidas pesan el doble que las ganancias. Las ganancias. Entonces, ese sesgo es la locura. Y el libro es muy interesante porque entonces te plantea de que no es solamente un tema de riesgo y ser el más chacho y el más fuerte. No, es que tiene que ver con raíces evolutivas. Evitar pérdidas fue clave para sobrevivir. Tenemos una amiga que dijo, yo sobreviví porque fuimos de la familia de las cavernas que se escondía debajo de una roca hasta que pasaba el peligro. Perfecto. Ellos son los protoembriones de la teoría de la perspectiva. Les fue clave para sobrevivir. Seguramente los que toman riesgos pues pueden dar saltos de cambios de evolución, de desarrollo y les va bien. Son Altius, Fortius, pero los otros también Mira, sobrevivieron. ahí entró. Mira que yo le pregunté a ChatGPT qué sesgos tienes y cuéntame cuáles son los sesgos que tú identificas en las personas cuando te consultan cosas. Se tomó sus 7, 8 segunditos. Lo que recuerda era que decía, yo no puedo tener sesgos porque no tengo emociones y el sesgo está asociado a esa vinculación razón-emoción y no tengo la posibilidad de acumular esas experiencias para generar los sesgos. Y la mayoría de la gente cuando me pregunta cosas, yo creo, eso me pareció Qué brutal, bonito. que el sesgo que más encuentro en las preguntas que me hace la gente es el sesgo de confirmación. Me están
preguntando algo Pero que ya refuerce quieren- sus creencias Ajá. propias. Dime por qué la dieta paleo es mejor. Necesito que me justifique, que me confirme lo que yo estoy haciendo. Entonces eso, Kobayis, los sesgos cognitivos son atajos mentales. Nos permiten Ok. ver de manera fácil, rápida. Si nuestro pobre cerebro procesara todo como un algoritmo a toda hora, no funcionaría. Nos sirven un montón. Estoy como, ay, usted está sesgado. Pues claro, idiota, no hay que pertenecer Yo a una no. cultura, a un entorno Sí, familiar. claro. Tengo una historia encima, ¿cómo no voy a estar sesgado? El asunto es no confrontarlos y hacer que el sesgo nos lleve a errores sistemáticos de razonamiento. Ese era mi objeto, Kobayis. Los sesgos cognitivos son un objeto cultural. Aquí traje algunos de Occidente. Falta ver qué sesgos culturales tienen los chinos, los africanos, los árabes. Tiene que ver con por qué las personas actuamos como actuamos, cómo nuestro cerebro se diseña para eso, cómo nuestro comportamiento se predispone para eso, cómo el entorno, la política, la educación, la familia nos llevan a desarrollar unos sesgos más que otros. Eso es, Kobayis. ¿Cómo la ves? Es un metarrelato. ¿Recuerdas tú un día? No era la primera clase porque yo no llegué a las primeras clases de psicología, pero sí era de las primeras. Y un compañero se levanta a decir, yo pasé 6 meses leyendo esta primera página de este pecado. libro. Todo el mundo le Todo el queda mundo, encima al bruto. pobre muchacho. Bruto, ¿cómo va a ser 6 meses leyendo una página? ¡Ah, sonso! Además que es de una de las personas brillantes que yo conozco. Sí, total. Me acuerdo mucho, el tema era sobre los metarrelatos, que es aquello que está detrás de lo que está detrás de lo que está. Mejor dicho, es como la razón última de las cosas, como el leitmotiv del universo. Es una cosa bien compleja, ¿no? De razón el pobre muchacho se voló la cabeza y nosotros de puros Claro. idiotas. Lo que era no saber. Y yo veo esto un poco como un metarrelato porque el sesgo en sí mismo es un sesgo. Porque el sesgo lo que analiza, como tú lo dices, como la emocionalidad cruzada con la lógica. Y al hablar de una lógica ya estamos hablando de un sesgo, porque es una lógica particular y tú lo esbozabas al final. Nuestra lógica proviene de nuestra cosmovisión y no es la única cosmovisión que existe. Luego entonces, al hablar de sesgos, esos sesgos están sesgados a nuestro propio sesgo. Entonces se vuelve un metarrelato y quedé así como nuestro compañero, juepucha, voy a necesitar 6 meses para entender este capítulo. Efectivamente, es necesario que la vida le pase a uno por encima para uno entender Uy, cosas. sí. Y no hay nadie que sepa más que un estudiante de universidad. Estudiante de recién universidad, empezando. sí, Pero empezando, recién sí. empezando. Hasta primer, segundo semestre no hay nadie que No. sepa más. Y si es de universidad pública, sí. No. Yo creo, Kobayis, que sí hay una oportunidad de que esta especie que somos, el virus que somos, tenga una oportunidad de cambiar, está en la neuroquímica y en la neurociencia. En cómo nuestro cerebro no solamente es una máquina para manejar información, es una máquina perfecta, ese balance hormonal, los neurotransmisores, toda la bioquímica que hay alrededor de eso, terminan haciendo posible de que yo, a pesar de que sepa, ay, es un gamín, es un vicioso, ay, pero yo lo amo porque es divino. Y va a cambiar, y me va a empezar a tratar bien, y me va a empezar a querer. No, niña, no. Es eso, o sea, en últimas, toda esta carreta de los sesgos y lo demás es interesantísima para entender cómo tomamos decisiones en todos los sentidos de nuestra vida. Freud ya lo había dicho a su manera un poco salvaje, y estos manes demostraron que usted toma decisiones de manera irracional, fin, usted cree que procesa, que reflexiona. ¿Qué? Bueno, para cerrar el que decías tú, pero más que yo ya no le tengo fe a la humanidad, no creo que haya futuro, pues dejé de echarle carreta, pero está bueno, tú ya planteas una posibilidad para salir de Sí. esto. De hecho, has planteado varias, también has hablado de la comunidad y de muchas vainas. Me encanta la palabra que usaste, irracional, porque otra línea de pensamiento va a una serie que hay que se llama precisamente irracional, y habla de un profesor de psicología que parte desde ese principio, que es un principio psicológico, además, es toda una vertiente en ciencias sociales, me atrevería a decir, y es, hombre, usted no piensa con la cabeza y mucho menos decide con ella, usted es un ser irracional que va por el mundo como una veleta y el que entiende para dónde van los vientos es el que menos naufraga, pero todos estamos en una locura de decisiones. La serie se llama Irracional, trata casitos como policíacos, tiene su swing, no es la mejor, pero tampoco es la peor. Quien le quiera echar un ojito o la conozca, pues que nos cuente a ver cómo le parece. ¿En dónde? Lo que pasa es que depende del operador. El número del canal efectivamente depende del operador de televisión paga, pero el distribuidor para Latinoamérica de la serie Irrational es Universal TV. Yo creo que como todo, lo que decíamos con las películas de Jairo Pinilla y para todo hay gustos y a cada quien lo que le gusta. O con los artistas odiados y esos razonamientos sobre el arte que cada quien lo que le gusta y sea feliz desde que no le esté echando bombas a Palestina. Venía también a mí una frase que decía, pensar es fácil, hacer es difícil, pero hacer lo que nos dicta el pensamiento es lo más difícil del mundo. Esa frase es de Goethe, va muy por el lado de creernos que tomamos decisiones racionales y ahí estaría la respuesta a esa frase que a mí me ha dado vueltas desde que la escuché. Me recordaste también un parámetro que pone una líder social mexicana, no vive en la Ciudad de México. El caballo macho se refiere a la influencer mexicana Vero Teijeiro,
que tiene presencia en Instagram, Twitter, TikTok y en todas ellas aparece como @VeroTeijeiro. Ella habla mucho de condiciones sociales y las analiza muy bonito. Y decía, el problema del mexicano es que siempre cree que a él no le pasa. Yo voy a dejar el carro aquí afuera, que va a pasar la grúa y lo va a recoger. ¿Qué tanto pasa eso? Voy a acelerar aquí el carro y me meto en contravía porque ¿qué tan probable es que me salga alguien de frente? Yo voy aquí a jugar con fuego porque yo nunca me he quemado. Y ella identifica, no le llama sesgo, pero es lo que es un sesgo cognitivo. Es a mí no me va a pasar. Eso es con otros y eso es para otros. Y ese análisis me parece muy interesante de pronto mirar para nuestro contexto. ¿Cuál será el sesgo? ¿De los colombianos? No, sí, por generaciones. O sea, me parece un tema que se puede mirar desde la estadística, con muchas variables, con muchas posibilidades. ¡Ñoños, no! Parece muy bonita las posibilidades que nos dan. Y también, si los caballitos nos quieren contar cuál es su sesgo o cuál creen que es el sesgo colombiano. Ese sesgo del que hablas de la señora mexicana es el optimismo ilusorio. Sí. Creer que los riesgos son menores para uno mismo de lo que son para los demás. No sé si el Dunning-Kruger entre como sesgo. El Dunning-Kruger es el de sentir que uno no sabe un carajo. Al que más estudia, al que más se mete, no sabe un carajo. Y el que no tiene ni idea es el rey, que era lo que decíamos ahorita con los muchachos. Me encanta, es mi sesgo favorito. Y el halo, pero pues ya lo explicaste. Hablando del halo, yo creo que algo de biología tiene. Y lo mismo pasará con los otros. Cuando yo no conozco una persona y me la presentan, yo interactúo con ella de vista. Tengo milisegundos para poder reaccionar. Claro. No voy a tener un año para analizarlo y mirarlo y preguntarle cuáles son tus valores, lléname este test, a ver si vamos a ser amigos. Son milisegundos en los que tú decides, este es un cabrón o este vale la pena. Después mirarás si tenías o no razón. Por eso que el halo tiene mucho que ver con la biología y supongo que muchos otros más. Por eso te digo que yo no siento que los sesgos sean, entre comillas, malos. Es que tú vayas funcionando por la vida bajo el efecto de los sesgos y pienses que esas son de verdad las creencias que del esa mundo. es la verdad y ya. Y exacto. Y tú sabes que yo tengo ese feeling muy desarrollado, mi capacidad intuitiva para eso. Mi cerebro procesa muy rápido. Es como, esta persona va para aquí, para allá, no sé, pasa esto. Generalmente sale. No es un tema del halo, no creo que sea un tema del sesgo. Una cosa es que haya empujado a alguien y otra cosa es que coja patadas a un perro. Sí. ¿Qué sesgo va a caber? Porque los sesgos son atajos. Coge una informacioncita, la va armando en su esquemita y dice, uy, por aquí revienta tal cosa. ¿Y sabes qué otra cosa es un atajo? Los dichos y las frases de cajón. Más Ok, vale sí, de pájaro acuerdo. en mano que 100 volando es el ejemplo de aversión a la pérdida y por eso te estaba pidiendo el nombre. Total, sí, Todo el así mundo. es. Un hijito un poquito más artístico tal vez. No, de los como sesgos de más confirmación. popular, más cotidiano, más... Pero más bonito, o sea, Más de uso apela diario, como, claro. apela como a veces a la Más rima, poético, además. Exacto, me parece muy bonito además de las tradiciones. Ese es otro objeto cultural gigante. Todas las culturas tienen sus dichos, sus frases, sus cosas. Los dichos Esa son no la hijos de habíamos los traído sesgos. ya. No que yo sepa, Coballito. Como recomendación literaria me quedo con La psicóloga de Helen Flutt. No habla de los sesgos como tal, pero al ser psicóloga se analizan ciertos sucesos que pasan. Es policíaco nuevamente. Es mi sesgo principal en literatura, la novela policíaca. En este libro, Sara, que es la psicóloga, el esposo se desaparece. Entonces ella es sospechosa porque además sabe mentir en una declaración, sabe hacia dónde van las pruebas, sabe qué buscan los policías, sabe el procedimiento, entiende el comportamiento humano y es como Ted Bundy, altamente peligrosa además por ser psicóloga. O sea, a todos sus encantos, ser psicóloga es un agravante en este caso. Así como la policía piensa que ella está armando un complot para haber desaparecido el marido, ella va descubriendo cosas en su casa que le hacen pensar que el complot es contra ella. Es un libro bien completico, bien complejo. Un libro escrito por mujeres que era mi promesa de mantener más escritoras para nivelar todas las recomendaciones de escritores hombres que di al principio. Entonces cuando se duerman con el pensar rápido, ya no lo tengo, Coballito. Si se duermen con pensar rápido, pensar lento, se pueden despertar con la psicóloga. Es exageradamente bueno. Entonces muchísimas gracias a todos por haber estado en este capítulo que nos salió esperanzador, divertido. Yo creo que eso es un sesgo, Coayo. Nos han vendido muchos sesgos también en los deportes, entonces sí, yo tengo mi sesgo porque me encantan los deportes, pero también es un sesgo pensar que los deportes son malos como el golf. Ese es tu sesgo. Uy, qué horror. Entonces nada, que nos cuenten sus sesgos, cómo les parece el capítulo, interactúen con nosotros y no se dejen creer que Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Valoremos deportistas y valoremos nuestros sesgos. Como tú dices, no son malos. Son es nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo. Muchas gracias a todos los cobayos, mil gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la siguiente. Que descansen, bye. Definitivamente hay gente que no conoce límites, siempre lo hacen mejor, están entrenando permanentemente y para ellos el triunfo no es una casualidad, es el fruto de todos sus esfuerzos, de muchos de sus trabajos y tal como vimos en este capítulo, a veces luchando contra las mismas adversidades que se presentan, pero aún así conocemos gente muy admirable en las Olimpiadas y eso es parte de lo que me emociona de ver los Olímpicos. Por cierto, recuerdan que ya casi se nos vienen los siguientes Olímpicos. ¡Wow! A mí me emociona demasiado y este capítulo me lo recordó. Tal vez ese sea mi sesgo, porque también los caballitos virtuales podemos tener sesgos, aunque no nos guste reconocerlo. No sé, creo que mi sesgo debe ser tener una especial debilidad por los podcasts en los que aparezco. Por cierto, ¿sabían que no es el único podcast en el que aparezco?
Ahí les dejo la tarea a ver si alguien más me ubica en otro podcast. Y no olviden seguirnos en las redes, comentarnos y recomendarnos con todos, preferiblemente antes de que acabe esta temporada para que tengan el tiempo de conocernos antes de empezar la temporada 2026 que promete venirse con todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Gracias, caballitos. Cuídense.